Bueno, estimados, buen día. Vamos a dar comienzo. Antes que nada, obviamente agradecerles el tiempo. Espero que se encuentren en casa, saludables, trabajando y muy cerquita de su familia, ¿sí? Estos momentos son de mucho desafío personal, familiar y laboral. Así que bueno, un poco la idea de este webinar es que sepan que los seguimos acompañando y que estamos para, ¿cómo se llama? Asesorarlos en todo lo que tenga que ver con tecnología. Bien, les cuento un poquito. Mi nombre es Cristian Malcenido, estoy a cargo de la célula de todo lo que tiene que ver con infraestructura y servicios, ¿sí? Un poco la idea de este webinar es charlar sobre todo lo que tiene que ver con desafíos a la hora de almacenar todo lo que son datos no estructurados, ¿sí? Principalmente en lo que son soluciones de archiving y de videovigilancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este tipo de escenarios, ¿sí? Es cuando la solución de dato estructurado, no estructurado empieza a hacer sentido, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad, de las cuestiones de escalabilidad, de fácil gestión y otras características más que vamos a ir viendo a lo largo del webinar, ¿sí? A mí me acompaña Damián Mikitiaski, que es preventa de todo lo que tiene que ver con este tipo de tecnologías de infraestructura, ¿sí? Y especialista en el dimensionamiento de este tipo de soluciones, ¿sí? Un poco ustedes se preguntarán el porqué, digamos, de esta temática. Creo que no somos ajenos a que el contexto está cambiando. La realidad es que las empresas digitales son las empresas que van a predominar por una cuestión de dinámica y de transformación de negocio, que seguramente ustedes habrán escuchado muchas veces por el nombre de transformación digital, como muchos le llaman. La realidad es que el contexto pateó un poco el tablero y hoy lo que está haciendo es hacer que los tiempos se aceleren para llegar a toda esta era digital, ¿sí? La forma de llegar más fácil a esta era digital, obviamente, tiene que ver con el apoyo tecnológico para facilitar ese acceso. Todo lo que tiene que ver con los modelos de e-commerce, los canales de omnicanalidad, todo lo que tiene que ver con la analítica de los datos, el IoT, son todos esos desafíos que nos presentan para poder seguir trabajando y seguir brindando todos los productos y servicios que solemos ofrecer desde nuestras empresas, ¿sí? Entonces, sin demorarlos más, vamos a dar inicio al webinar. Damián va a exponer todo este tipo de temáticas y vamos a ir charlando, ¿sí? Antes de empezar, quiero comentarles de que, bueno, van a estar silenciados, van a tener un Q&A para poder hacer todas las preguntas que ustedes necesiten, ¿sí? Vamos a tomar un espacio cada un determinado tiempo para ir contestándolas, ¿sí? Y vamos a pasar todo lo que tiene que ver, tanto el link del video como el contenido, al finalizar el webinar. Es muy importante que tengan en cuenta que todo este tipo de acompañamiento no tan solo lo vamos a hacer en webinar, sino que le vamos a pasar un formulario con nuestro contacto para que ustedes puedan llamarnos y hacernos todas las preguntas que ustedes necesiten, ¿sí? Desde ya, nuevamente les agradezco y le doy el espacio a Damián para que pueda continuar con la presentación. Dami, ¿estás ahí? Estás en mute, Dami. Hola, Damián. Hola, hola. Un segundo, por favor.
Hola, sí, ¿me escuchan? Buenos días. Hola. Hola, Dami. Ahora sí Sí, se escucha. Se escucha disculpen, perfecto. ahí seguramente debe haber sido algo que se cambió de último momento. Bueno, disculpen la demora técnica. Buenos días, como Cristian lo comentaba, hoy estaremos presentando lo que es la agenda de almacenamiento y videovigilancia. Estaremos viendo algunas problemáticas con respecto a lo que es archiving, soluciones de almacenamiento no estructurados. Y bueno, también vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. ¿Sí? Ahí escucho un micrófono abierto, no sé si era uno de los chicos. Bueno, como le comentaba, vamos a comenzar con lo que son las tecnologías de videovigilancia. Bien, eh, una plataforma de videovigilancia robusta es fundamental para poder tener una completa visión y un completo manejo de lo que son todos los eventos de seguridad. En la actualidad existen eh, plataformas avanzadas de videovigilancia que pueden llegar a integrar distintos tipos de dispositivos, tales como drones, cámaras corporales, cámaras de seguridad, detección de audios, ¿sí? Algún que otro sensor, algún dispositivo de IoT. Bueno, todos estos nuevos actores, ¿sí?, que aparecen en escena necesitan justamente que tengan un marco de seguridad integrado y todo lo que es la administración y soporte de almacenamiento. ¿Sí? Eh, para ello, todos estos cambios que estamos viendo con respecto a lo que son tecnologías de videovigilancia han creado todo lo que es un aumento significativo en la cantidad de datos. ¿Sí? El crecimiento obviamente se atribuye a nuevas implementaciones en medidas de tecnología, como ya decíamos, y dispositivos, además de la cantidad de datos nuevos que están apareciendo, como por ejemplo cámaras de alta definiciones, eh, implementaciones de multimegapíxeles, ¿sí?, etcétera. Todo este tipo de dispositivos a lo largo del tiempo y con la cantidad que se están implementando, eh, necesitan tiempos de retenciones totalmente distintos que van aumentando e incrementando la capacidad en que los datos deben almacenarse. ¿Sí? Eh, esta tendencia está viendo desde hace ya un tiempo y generalmente la podemos ver en lo que son las denominadas Smart Cities, ¿sí? Eh, que colaboran con lo que es la seguridad pública, como a supervisar tráfico, como lo que son las regulaciones residenciales, ¿sí?, y todas estas cuestiones nuevas en almacenamiento y desarrollo. Todo esto impulsado a nuevas tecnologías de administración y almacenamiento. Para eso es importante contar con un sistema, ¿sí?, que pueda administrar y pueda tener un control, un gobierno sobre todos estos datos. Cuando se aplican nuevas tecnologías, la virtualización siempre es un gran aliado, ¿sí?, ya que puede no solamente facilitar la implementación, sino también extender los límites hacia la nube, en el caso de los dispositivos de almacenamiento. Y con respecto a lo que es seguridad, siempre tenemos que estar presente en que al tener la virtualización es mucho más sencillo poder controlar esto, poder tener una mayor visión. ¿Sí? Algunos de los aspectos más importantes con respecto a la protección de datos es la auditoría y el acceso. ¿Sí? Eh, algunos, eh, algunos otros aspectos también son nuevas aplicaciones que permiten explotar los datos de videovigilancia, ya sea haciendo analítica en información de los datos para poder crear y detectar patrones de anomalía, ¿sí? Bueno, finalmente
todas estas aplicaciones son las que van alimentando y van creando el valor de las soluciones, ¿sí? Para esto podemos, por ejemplo, graficar un ejemplo de lo que sería un sistema tradicional de almacenamiento, como para entender la problemática, ¿sí? En este caso vamos a hablar de que tenemos un sistema de cámaras o de distintos dispositivos, ¿sí? Que van a ir almacenando o concentrándose en equipos que a su vez van a estar distribuidos en distintos discos, creando RAIDs y creando LUNs, que a su vez se van a ver como nuevos file system o nuevos volúmenes de datos. Pero imaginemos la administración cuando esto empieza a crecer, cuando empiezo a agregar cada vez más dispositivos, tengo que empezar a manejar cada vez más LUNs, tengo que tener más control sobre todo lo que son mis volúmenes de datos, el crecimiento. Bueno, y esto no es un problema en el cual nadie esté exento, ¿sí? Ya que, por ejemplo, para poder detectar, para poder entender cómo sería el cálculo de capacidad, tendríamos que tener en cuenta la cantidad de cámaras de seguridad o dispositivos de seguridad, la cantidad de concentradores o equipos que están concentrando toda esta información, más la cantidad de almacenamiento y la complejidad del sistema se hace cada vez más grande, ¿sí? Tan solo imaginen si tienen que seguir agregando equipos o distribuyendo información o en este caso tengas que cambiar un equipo o agregar más memoria, más discos. Sumado a todo esto, está la retención de cada una de las grabaciones, por cuánto tiempo lo tengo que almacenar, me crea un caos inminente, ¿sí? Para esto, para resolver toda esta problemática, Dell EMC crea un concepto llamado el Data Lake de vigilancia. ¿Qué hace este Data Lake? Nos permite a nosotros centralizar toda esta información, todos estos recursos, todos estos dispositivos nuevos que están constantemente inyectando información, ya sea tanto de audio, de video, en cualquier formato, ¿sí? Y nos permite integrar fuentes de dispositivos y de borde, ¿sí? En sistemas que están geolocalizados y que hablan un protocolo de comunicación totalmente distinto, ¿sí? Este tipo de pool de almacenamiento es escalable, simple y eficiente, ¿sí? Y todo esto obviamente bajo un marco de seguridad e integración, ¿sí? Lo que los lleva, por ejemplo, a lo que es la problemática de cómo almaceno todos estos datos y cómo le doy valor a estos datos. Algunas de estas problemáticas son las problemáticas de archivado, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo es que existe una tendencia exponencial con respecto al crecimiento de los datos no estructurados. Todos estos datos se han duplicado año tras año, creando cada vez más dolor de cabeza para los administradores, ¿sí? Con el tiempo hemos visto que hay un panorama de los datos y de la evolución que han ido cambiando, cómo se crean, cómo se almacenan, cómo se utilizan, ¿sí? Todos estos datos que la organización está generando provienen cada vez más de formas de datos no estructurados, como ya habíamos hablado, como por ejemplo videos, documentos, estadísticas de redes sociales o cualquier otro tipo de dispositivo que no sea el dato estructurado que conocíamos como la base de datos que crecía de forma lineal, ¿sí? Pero bueno, hay otro dato curioso y es que entre el 60 y el 90% de los datos están inactivos o en su forma final. ¿Qué significa esto? Que el hecho de tener las organizaciones almacenar estos datos
están perdiendo un recurso valioso, como es, obviamente, la reducción de costos, ya que estos datos, obviamente, están ocupándome un espacio que puedo llegar a utilizar para los datos que tengo activamente, ¿sí? Pero esto se puede solucionar, obviamente, con todo lo que es el archivado y políticas de inteligencia, que ahora vamos a estar viendo un poquito más adelante. Bueno, los datos generalmente tienen un ciclo de vida bastante predecible, ¿sí? Cuando se crean por primera vez, normalmente tienen su máximo valor y es probable que sean iterados o utilizados por un gran número de usuarios. Con los altos niveles de acceso y de los usuarios recurrentes, estos datos se colocan en el nivel de almacenamiento de información primaria. A medida que con el tiempo estos datos disminuye, bajan la cantidad de tiempo en que va a estar almacenado, perdón, no de tiempo, sino de la cantidad de datos que van a estar siendo accedidos, con lo cual seguramente se convierten en un candidato para ser movido a un nivel de archive, ¿sí? Esto generalmente se realiza mediante políticas relacionadas con la fecha de la creación del dato, el último evento de acceso o un evento de sincronización, que a menudo por ahí se basa en tipos de datos de directivos de grupo o de gobierno de la empresa, en este caso específico. Si bien todos estos datos, al momento de su creación, pueden tener una gran capacidad de ser iterados o almacenados o utilizados, el verdadero valor está en poderle una inteligencia y una analítica al negocio, ¿sí? En este caso podemos llegar a monetizar, si se puede decir, a cada uno de estos datos, ¿sí? Para ello, sí, Cristian, ¿querías decir algo? No, Dami, disculpa, estaba abierto el micrófono. Sigue adelante. Pues, dale, disculpa. Bueno, la cantidad de datos que se genera están explotando a medida que los orígenes de entrada entran, o sea, de que los orígenes comienzan a generar este pool de información. Los datos más valiosos se transmiten en valores de relatividad, dependiendo de la capacidad que tengas y la estrategia que le vas a utilizar los datos. Los datos crecen dejando rápidamente sin espacio de almacenamiento, con lo cual hay que generar compra de nuevo de capacidad, ¿sí? Los backups se pasan de las ventanas generando o incrementando los problemas de CAPEX y OPEX de una empresa. Toda esta información genera, los dispositivos generan mayor consumo de energía, mayor refrigeración, ¿sí? Todo este valor y toda esta información está marginalizada. Y entonces se entra en lo que se conoce como un círculo vicioso del storage o del almacenamiento, ¿sí? Con lo cual siempre vamos a estar en la misma. El dato empieza a crecer rápidamente, nos quedamos sin espacio, compramos más discos, agregamos más complejidad, agregamos más carga sobre nuestro data center, altos costos para mantenerlo y de vuelta, ¿sí? Pero bueno, lo bueno es que existe una solución para romper con este círculo, ¿sí? Y el nombre de esta solución es archivado e inteligente, ¿sí? Ya que a medida que estos datos se generan y se almacenan nuevos datos, pueden ir pasando de un lugar de manera estática, se mueven a un lugar de archivado activo. Esto puede reducir obviamente todos los que son costos de almacenamiento primario y dar lugar a lo que son obtener información, obtener todo lo que es
información de las copias de seguridades y todo lo que es la reducción y operación con respecto a lo que es costo de administración. Estos escenarios plantean nuevos desafíos y tendencias, como lo son, por ejemplo, la tendencia a la arquitectura en silos, las políticas de restricciones, el rápido crecimiento de datos no estructurados, bueno, desde una variedad de orígenes, como ya lo veníamos diciendo, y están creando nuevos retos para las empresas, ya que todo este crecimiento, este flujo de datos, e impulsados en tiempo real, genera a nuestros consumidores lo que nosotros llamamos o definimos como integración y movilidad de multiproveedores, ¿sí? Ahí, bueno, vamos a pasar a lo que es... Eso, Dami, ahí te robo un poquito de tiempo y la verdad que me parece sumamente importante esa diapositiva y un poco yo creo que resume todo lo que venimos charlando desde el comienzo del webinar, ¿sí? La importancia del desafío en este tipo de arquitecturas, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en las empresas? Hoy yo creo que todos saben de que la información, los datos, es parte primordial de la empresa porque más con la digitalización y la transformación de todo lo que se viene dando, la forma de tomar las decisiones tiene que ver con entender las transacciones, tenemos que entender todos esos datos tipo RAW que no sabemos clasificar, que no entendemos, digamos, qué tipología tienen. Cada vez vienen más datos de lo que tiene que ver con las redes sociales, todos nuestros proveedores tienen APIs, ¿sí? Los datos del e-commerce. Ya no es el dato no estructurado en bloque famoso que nosotros utilizamos para crear máquinas virtuales, ¿sí? Tiene que ver con otro tipo de datos que tiene otro tipo de políticas y que tiene otra forma de ser analizado y clasificado e incluso monetizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Al no entender cuáles son este tipo de datos, por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Cada departamento tiene sus datos almacenados, no lo comparte con nadie, no los centraliza, no los clasifica, no los modela, no los exhibe, ¿bien? O ocurre en casos peores en los cuales directamente después de un determinado tiempo les parece que la información no tiene sentido seguir resguardándola, ¿bien? Ocurren muchas veces estas arquitecturas, como mencionaba Dami, en las cuales la arquitectura está distribuida en diferentes puntos, ¿sí? Y es difícil de gestionarla, entonces como es difícil de gestionarla, ponemos un servidor, cuando se llena el disco, borramos todos los datos y después de borrar todos los datos, nos quedamos sin información. Y si necesitábamos entender patrones, si necesitábamos entender valor de negocio por medio de la analítica de esa información, nos quedamos sin eso en la mano, que es sumamente importante para el negocio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cuestiones de auditoría, obviamente las empresas lo guardan, ¿sí? En una mínima calidad y por el tiempo que menciona la auditoría. Ahora, la realidad es que las empresas están yendo un pasito más adelante y no tan solo quieren cumplir con la auditoría y necesitan empezar a resguardar y explotar todos esos datos de forma más proactiva. ¿Bien? Así es, Cristian, tal cual. Bueno, tal como decía Cristian, esas son las tendencias claras que impulsan la dinámica del mercado. En primer lugar, como decíamos, los archivos deben diseñarse para poder ser flexibles y tener la capacidad de tratar cualquier tipo de datos desde cualquier tipo de fuentes, ya que como años anteriores, la minería solía ser un componente, la minería de datos era un componente bastante costoso, ya que requería almacenamiento, servidores de alta gama, redes veloces, un software del tipo propietario, ¿sí? Ahora, con la aparición de nuevas soluciones como Hadoop y otras herramientas de analítica de código abierto para todo lo que es Big Data, todo esto ha cambiado
y ahora los archivos deben integrarse con el tipo HDFS como para poder tener un análisis de todos estos datos in situ de alto rendimiento, ¿sí? Todo esto que venimos hablando desde la distribución, de la protección de datos, de la distribución geográficamente, como habíamos hablado también, nos lleva a plantearnos nuevos desafíos con respecto a tecnologías de almacenamiento, ¿sí? Lo cual nos lleva al siguiente slide, donde vamos a hablar de un poco las soluciones de datos no estructurados, ¿sí? Con respecto a lo que es el cuadrante de Gartner en el año 2019, Gartner posiciona a los productos de Isilon y SIS como líderes en el mercado de soluciones de almacenamiento de datos no estructurados. Ofrece tanto soluciones escalables, robustas, de alta disponibilidad, tanto para cargas de trabajo file como para cargas de trabajo objeto, de tipo objeto, ¿sí? El mercado también está brindando estas nuevas oportunidades en forma de cargas de trabajo verticales, horizontales o avanzadas, como por ejemplo Isilon satisface necesidades de crecimiento vertical de empresas como cuidado de salud, ciencias, investigación, media, entretenimiento, etcétera. Alguno de otro caso de crecimiento de tipo horizontal para empresas que usan directorios de file share, directorios de usuarios, repositorios de backups, cargas avanzadas de analítica y videovigilancia, ¿sí? Seguramente más de uno habrá visto los Juegos Olímpicos de Río 2016, o quizás, bueno, ha estado en un aeropuerto, no recientemente, por el tema de que estamos todos confinados, pero bueno, estas fueron algunas, o son algunos de los ejemplos en los que Dell EMC tuvo un éxito indiscutible, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es Isilon y cómo es que funciona? ¿Sí? Isilon corre sobre un sistema operativo, OneFS, o sea, One File System, con un tipo de arquitectura scale out. ¿Sí? Muchos de ustedes, bueno, por ahí se preguntarán qué es scale out, a diferencia de lo que es una arquitectura scale up, donde el crecimiento se lleva agregando mayor capacidad a una misma controladora. Scale out brinda la posibilidad de crecer tanto en procesamiento, como en memoria, como en throughput de red, como espacio, agregando nuevos nodos a un clúster. Este único clúster puede crecer y escalar hasta 252 nodos como máximo, ¿sí? La nueva generación de One File System provee una simplicidad a nivel empresarial, tanto para eficiencia, escalabilidad y alta disponibilidad, ¿sí? En lo que eran los sistemas tradicionales, nosotros siempre teníamos que crear manualmente las protecciones, asignar LUNs, presentar volúmenes, ¿sí? Todo esto con Isilon se ve simplificado, ya que combina todas las capas de arquitectura de almacenamiento tradicional, o sea, lo que era el file system, la administración del volumen y la protección de datos en una sola capa unificada de software. Otra de las ventajas que tienen los sistemas Isilon es que no solamente se puede escalar en un minuto agregando un nuevo nodo al clúster, sino que automáticamente, una vez que se detecta el nuevo nodo, OneFS ejecuta un proceso de autobalanceo, con lo cual automáticamente toda la información que yo tengo queda equitativamente distribuida entre todos los nodos, inclusive el nodo que acabo de agregar, ¿sí? Ya no existe esa complejidad en la migración manual, ni en la creación de grupos de RAID, ni hotspares, ¿sí? OneFS nos permite justamente tener un sistema un storage del tipo scale out NAS mucho más efectivo. y, y lo más importante de todo es que tenemos un 80% de utilización del almacenamiento total, ¿sí?
volviendo un poco a lo que era el ejemplo del video de videovigilancia, vemos como ICILO maneja todo lo que es el almacenamiento de archivos unificados, viendo al recurso como uno solo, ¿sí? Como un solo recurso que va creciendo de medida que se van agregando nuevos nodos, ¿sí? Ya no existe esa asignación estática que teníamos que hacer con las fuentes de video, ni el cálculo de cuántas cámaras tengo, cuánta va a ser la retención, qué resolución tiene cada una. Ya no tengo que calcular cuánto le tengo que asignar a cada uno de estos recursos, sino que únicamente veo un único recurso apuntado como un pool, ¿sí? Donde todo va a converger para poder darme y poder almacenar todo esta información. Sin pérdida de datos y sin disrupción, que es lo más importante, ¿no? Imaginemos que en este caso puedo llegar a tener un nodo que falle y hasta un disco más o hasta un pool de discos fallando en un nodo y no voy a tener pérdida de datos, ¿sí? Totalmente, totalmente, Dami. Y hay una cuestión que no es menor. Por lo general, muchas veces cuando se evalúa todo lo que tiene que ver con almacenamiento de videovigilancia, el almacenamiento, como vos bien mencionabas al principio, estaba distribuido en los diferentes puntos, después que se distribuía en los diferentes puntos y eso iba a un almacenamiento quizás primario, después eso o quedaba totalmente por medio de silos, ¿sí? Que nunca se unía nada con nada, ¿sí? O bien después lo pasaban a lo que tiene que ver con un almacenamiento de tipo Tier 2. Ahora, esos almacenamientos del tipo Tier 2 y tanto Tier 1 pueden ser centralizados por medio de Isilon, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Que ustedes tienen que gastar solamente una sola vez, ¿sí? En un almacenamiento que les permite tener la velocidad de un Tier 1, cumplir con el archiving de un Tier 2, es escalable en el tipo de scale out, ¿sí? O sea, ustedes van agregando los nodos que ustedes consideran que tienen que agregar, tanto ya sea por capacidad o por performance, ¿bien? Y cumple con todo lo que son políticas de seguridad, como había mencionado anteriormente Damián, ¿sí? Todo con el SEC 17A4, todo lo que tiene que ver con encriptación, tanto en el acceso como en el acceso al almacenamiento, ¿no? Como data at rest, ¿sí? Todo ese tipo de cosas ustedes las solucionan con esto. La operativa, sumamente sencilla, por medio de OneFS. ¿Bien? Así es, Cristian. Bueno, uno de los desafíos también en este tipo de arquitecturas es el archivado, ¿sí? Yo tengo que toda esta información que necesito, todas estas retenciones que tengo que guardar para las cámaras por una regulación, ya sea tanto gubernamental como de la empresa, me obliga a tenerlo en un almacenamiento del tipo más frío, con lo cual empieza a aparece un nuevo actor, en este caso es Elastic Cloud, ¿sí? Que es un producto del EMC Elastic Cloud, es un almacenamiento del tipo ilimitado para lo que es objetos, ¿sí? Hay muchas organizaciones necesitan conservar y aprovechar todo el exponencial de sus datos, y este tipo de almacenamiento es una forma eficiente y escalable de ofrecer toda esta capacidad, ¿sí? Hablábamos un poco de lo que era la seguridad integrada y el compliance, ¿sí? Hablábamos también que Elastic Cloud eh, te permite ahorrar hasta un 48% en lo que son gastos, ¿sí? Para lo que es la nube pública, con lo cual yo tengo que tener en cuenta al momento de adquirir un nuevo proveedor de nube, todo lo que es el tema del almacenamiento, el procesamiento, bueno, son todos esos gastos que, bueno, los puedo poner en comparación y decir
este equipo realmente me conviene y es lo que necesito. En este caso, también puedo tener una integración con lo que son información de datos de APIs y aplicaciones modernas, en lo cual mucho está relacionado a lo que es el desarrollo de hoy por hoy y lo conocido como DevOps, ¿sí? En el cual los desarrolladores pueden implementar nuevas aplicaciones, adquirir nuevos, administrar su propio pool de almacenamiento, ¿sí? Y todo esto es dinámico, ¿sí? También pensemos que hay un tipo de creación de lo que es una arquitectura nativa de multitenant o inquilino, ¿sí? Que me permite provisionar almacenamiento y unidades separadas para poder cumplir con todos estos objetivos. Y otro dato no menor es la búsqueda de datos integrada con análisis de metadatos, ¿sí? Lo que me permite potenciar, obviamente, todas estas experiencias digitales. Ahí, Dami, una cosa también muy Sí, importante con lo que tiene que ver con el objeto es, hay muchas veces que la gente entienda por qué grabamos en objeto. Y una de las tantas cosas por la cual nosotros grabamos en objeto es un poco lo que comentábamos al principio. La naturaleza del dato cambió, ¿sí? No es lo mismo el dato de un IoT que de un video de una cámara que está haciendo videovigilancia o datos que nosotros queremos hacer archiving. Todos tienen naturaleza diferente y se tienen que tratar diferente, ¿sí? Entonces, si es que nosotros pensamos en un IoT, que por lo general suelen ser muchos, ¿sí? La idea es que el IoT esté alrededor de toda una fábrica, de una manufacturera, de una exportadora, teniendo ciertos sensores, enviando ciertos datos que son chiquitos, muy puntuales, pero que importa mucho la metadata, ¿sí? De dónde viene ese dato, ¿sí? No tanto si es un sí o un no, sino la metadata que tiene eso. Y en el caso del video, que por ahí quizás la metadata es un poquito más chica, pero el tipo de archivo es enorme. Entonces no se puede restringir por un file system común y corriente, ¿sí? No podemos restringirnos por un CIF o un NFS como nosotros conocemos, ¿sí? Tiene que tener esa flexibilidad y tiene que poder ser accedido por, como les mencionaba, por diferentes orígenes, todos pegando al mismo origen de datos, ¿sí? Entonces todos pegando al backend, sin tener ningún tipo de problema en el acceso y obviamente en la integridad de los datos. Bien. Así es, Cristian. Ese es un dato muy importante a tener en cuenta también, es también la distribución, como habías hablado vos, Cristian, con respecto a lo que es la distribución global, la cual va a permitir tener la experiencia de nube, ¿sí? que necesitamos para nuestras aplicaciones o para nuestros entornos de datos. Otra cuestión es la simplicidad de la escalabilidad, ¿sí? A diferencia de otras soluciones de objeto o de nube pública, ECS nos permite todo tipo de almacenamiento, ya sea, como habíamos hablado, de aplicaciones heredadas o de aplicaciones modernas, como en el caso de las nuevas tecnologías de DevOps, y también poder extraer ese valor que estamos buscando de los datos, el cual nos va a ofrecer todo lo que son las experiencias digitales, aprovechando toda esta información que ofrece la capacidad de ECS, ¿sí? Bien, ahora vamos un poco a ver lo que es un modelo del archiving, del nuevo archiving, ¿sí? del archiving moderno, el cual este tipo de arquitectura nos permite reducir las cargas de trabajo que tenemos actualmente en nuestro almacenamiento NAS hasta en un 80%, ¿sí? Ya que muchos de todos estos datos que vemos trabajando o que se están accediendo pasan a ser datos de menor acceso o más fríos y los podemos ir moviendo a distintos tiers, ¿sí? A distintas capacidades dentro de un mismo sistema. A diferencia de todo lo que son los datos almacenados en cinta o datos archivados,
estos se pueden acceder fácilmente y cuando sea necesario. En el caso de que yo necesito acceder porque tuve una disrupción en mi sistema o necesito hacer la restauración de mi data center completo, lo puedo hacer sin tener que estar montando unidades de cinta o sistemas más complejos de almacenamiento, ¿sí? Todos estos entornos pueden estar replicados geográficamente entre varios sitios que pueden acceder a todos estos datos automáticamente y recuperar en caso de un desastre, ¿sí? En caso de que haya una disrupción en el sistema. La integración de toda esta automatización se puede hacer mediante Cloud Pools y Cloud Array en el caso de oficinas remotas con Isilon, y Cloud Tier desde Data Domain, por ejemplo, perdón, en el cual se puede simplificar todo lo que es la implementación para datos fríos. Entonces, un poco viendo el modelo de cómo están hoy por hoy y debido a la naturaleza de los datos, estos se pueden clasificar y distribuir según su tipo. A medida que los datos son accedidos por el sistema o los usuarios los requieren, estos van cambiando de temperatura, clasificándose por datos calientes, todos aquellos que son accedidos frecuentemente, y a medida que la iteración de esos datos o el acceso a esos datos va disminuyendo, estos pueden ir pasando, ¿sí?, a distintos tiers o niveles en los cuales se van enfriando hasta llegar a un nivel de archiving, ¿sí? En este caso, bueno, no sé, Cristian, si querías agregar algo más. Acá Sí, este sí. es el ejemplo de cómo se reduce el costo total en una implementación, ¿sí? Sí, totalmente. Bueno, eso es un poco cómo se pueden integrar todos los productos de Dell EMC, son fácilmente integrables y siempre la idea, digamos, es que apuntemos a lo que tiene que ver con soluciones, ¿sí? Este tipo de productos no viene a plantear un hardware más, no viene a plantear solamente una forma de almacenar, sino que está destinado a todo lo que tiene que ver con media, con archiving, con Hadoop y analítica. Bien, se tiene que entender de que todo lo que, como mencionaba recién Damián, cuando uno piensa en el archiving moderno, uno tiene que pensar en los costos, ¿sí? Y tanto en el costo de mantener una capacidad enorme, ¿sí? Y la capacidad del costo de oportunidad de jugar y elegir en dónde quiero que estén mis datos, ¿sí? De poder aplicar políticas y tener esos datos retenidos durante un determinado tiempo en un tier que quizás sea rápido porque probablemente se vuelva a acceder, pero al mismo tiempo jugando con la posibilidad de ir tirando a almacenamientos un poco más fríos, ¿sí? Incluyendo la nube, que se puede integrar hacia la nube, que se puede extender hacia la nube, ¿sí? Para permitir jugar con los costos, que es muy importante, ¿sí? Sin que eso, obviamente, penalice lo que es la plataforma. Lo que Dell EMC trata de hacer es no es que, de nuevo, no es un almacenamiento, sino lo que vale es la inteligencia que da la plataforma, la seguridad que da la plataforma, la capacidad de gestión que brinda la plataforma. Bien, OneFS permite que ustedes crezcan de forma sencilla, rápida, no tiene que ser ningún especialista en almacenamiento, como decía Damián, ¿sí? Y le da todas esas bondades de seguridad. Bien, al mismo tiempo le da la flexibilidad de que ustedes puedan almacenar diferentes tipos y naturalezas de datos que hoy cada día es más necesario y más valuable por todas las empresas para tomar buenas decisiones, ¿sí? Así es, Cristian. Bueno, con esto damos fin a lo que es la presentación de Elastic Cloud y soluciones de almacenamiento no estructurados. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, que no los haya dormido, que se hayan divertido, que hayan, bueno, podido sacarse sus dudas. No se olviden que, bueno, está abierta la sección de preguntas y respuestas por si quieren preguntarnos algo. A ver, sí, a ver. Hay un par de preguntas, Dami, antes de que nos vayamos. Pregunta si utiliza InfiniBand. En el caso, es una muy buena pregunta.
en lo que era la versión anterior a Icylon, para todo lo que tenía que ver con el tráfico entre nodos, se utilizaba InfiniBand, que es una arquitectura y un protocolo de alta, ¿cómo se llama?, velocidad y muy confiable, ¿bien? Pero con el tiempo se empezó a ir a estándares como Ethernet, que brindan mayor velocidad, porque Ethernet está avanzando cada vez más, ¿sí?, para la conexión entre los nodos. Bien. Pregunta si Icylon es un tier 0. Icylon tiende a ser un tier 1 a un tier 2, quizás más que un tier 0. Bien. Por lo general, cuando nosotros tenemos soluciones de videovigilancia, en donde, por ejemplo, se necesita un almacenamiento para los BMS, que son los que están todo el tiempo grabando los datos que vienen desde las cámaras, ese tipo de almacenamiento es un Icylon que puede tener altas prestaciones, puede ir desde un almacenamiento full flash, bien, hasta un almacenamiento con nodos que están completos por medio de Nerland SAS. Bien. Así es. José, no sé si... bien, perfecto. Son las únicas consultas por ahora. Un poco me sumo a tu agradecimiento, Dami, y les quiero pedir, si es que son tan amables, Pablo va a pasar una encuesta, un formulario, para que obviamente nos den su feedback. Para nosotros es sumamente importante su feedback para poder seguir creciendo y entender, digamos, si es que este tipo de información les sirve. Obviamente también va a estar nuestros datos de contacto ahí para que nos tengan en cuenta y nos pregunten lo que necesiten, ¿sí? Desde ya estamos para acompañarlos y de nuevo muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, que tengan un buen día y a quedarse en casa. Chao, hasta luego.